Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos un vídeo muy interesante, un top 7 películas basadas en hechos reales. Vamos ya por el vídeo de hoy. Y este top empieza muy fuerte con el puesto número 7, hablamos de 22 de julio. Esta no es solo una película, es la fecha en la que tuvo lugar el atentado terrorista más letal de la historia de Noruega. Estos son los que conducen el hilo argumental de la película que formará parte de nuestra lista. El 22 de julio de 2011, un radical ultraderechista asesinó a 77 adolescentes en un campamento juvenil. El día 22 de julio, un terrorista detonó una bomba en Oslo y después abrió fuego contra los adolescentes de un campamento de verano. A través de los ojos de un superviviente, esta película relata la trayectoria del país para lograr superar estos hechos, mientras él mismo se recupera del dolor físico y emocional. Y de ahí pasamos al puesto número 6 que lo ocupa El pianista, una película un poco más antigua, concretamente del 2002, pero que de verdad no podíamos no incluir en este top ya que tiene una narrativa destripante. En esta peli, Roman Polanski arrancará el nuevo siglo con esta peli, maravillosa por cierto, del cine europeo. A posteriori le hará ganar 3 premios Oscar al mejor director, mejor actor y mejor guión. Basada en las memorias escritas por un pianista polaco que sobrevive al Holocausto, la historia de Władysław Szpilman le permite a Polanski iluminar la locura nazi de la Segunda Guerra Mundial desde Varsovia, la capital de Polonia, tomada por los alemanes en 1939. Y como este top es para todos los gustos, pasamos a una peli que está en Amazon Prime Video y que es del 1993, pero que la verdad, gracias a Amazon, la podemos disfrutar con una calidad más que decente. Se trata de Viven, potente peli sobre una de las tragedias humanas más reconocidas en el mundo entero, el llamado Milagro de los Andes. 45 integrantes, la mayoría juveniles jugadores de rugby uruguayos, se estrellan en lo alto de la cordillera en el avión que los llevaba a Santiago de Chile, en octubre de 1972. Dados por desaparecidos, seguirán luchando 72 días contra aludes y tormentas de nieve hasta que 2 de sus integrantes dan con un arriero chileno tras 59 días de agónica caminata. La noticia conmoverá al mundo y se convierte en un mensaje extraordinario, hasta tal punto que se hizo esta película que narra de una manera muy verídica toda la historia. Pasamos al top 4, como no podíamos meter esta peli en el top basada en hechos reales, y es Lo Imposible, una película del 2012 con guión de la propia sobreviviente, la médica María Belón. La película narra la historia de una familia española que en 2004 pasará las fiestas en un maravilloso hotel de Tailandia cuando el 26 de diciembre se desata una de las catástrofes naturales más devastadoras de las que se tenga memoria, el terremoto del Océano Índico, una serie de tsunamis con epicentro en Indonesia que mataría a más de 250.000 personas de 14 países. Y pasamos al puesto número 3, entramos en el podium pisando fuerte con una película que muchos ya conoceréis, pero que para los que no la conozcan es obligada a verla. Hablamos de La lista de Schindler, una película de nuevo también antigua, pero que gracias a Amazon Prime Video la podemos disfrutar de nuevo con muy buena calidad. Esta gran peli dramática de Steven Spielberg lo llevó a ganar el 7º Oscar de la Academia. Cuenta la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán con grandes contactos con la jefatura nazi alemana que durante la Segunda Guerra Mundial salva de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos con la excusa que eran imprescindibles en su fábrica. Seguimos puesto número 2, donde hablamos de El niño que domó el viento, una película que está en Netflix. Nuestra siguiente peli está basada en la memoria de William Kakamba, un niño de 13 años que vive con su familia en un pueblo dedicado a la agricultura de la República de Malawi, sureste del continente africano. El niño que domó el viento está rodada en idioma chichewa, pero de verdad no por eso es menos buena. La historia de William tiene lugar en el año 2001.
cuando es expulsado de su escuela porque su familia no puede costear sus estudios. Como revelación, para ayudar a su familia y a su pueblo de la pobreza y la hambruna, aprenderá a construir un molino de viento después de leer un libro en el que se explican todos los pasos. Y pasamos ya al puesto número 1 con la última película basada en hechos reales. Hablamos de La teoría del todo. Esta es la película biográfica del famoso físico teórico y astrofísico Stephen Hawking, una de las figuras de la ciencia moderna. La película comienza en la juventud del protagonista, cuando Hawking era tan solo un estudiante de la Universidad de Cambridge, donde conoce allí a su primera esposa. Stephen Hawking ya de aquella apuntaba a ser un genio en sus primeros años de universidad, donde comienza su carrera profesional y donde se enamora, como decimos, de su compañera Jane a principios de los años 60. A pesar de su juventud, le diagnostican una enfermedad degenerativa, la ELA, que te postra de por vida en una silla de ruedas y que no le impidió, sin embargo, ser uno de los mejores científicos de toda la historia. Y este ha sido el vídeo de hoy, que supongo que muchos os esperabais, sobre todo películas de terror, pero ¿qué os voy a decir? Así ha sido el vídeo, depende de vosotros si nos decís abajo en los comentarios si queréis un top de terror basados en hechos reales. Así que nada más, como siempre os decimos, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.